Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Mavi Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Mavi Moreno y estoy encantada de poder tener aquí en este espacio a Marisa Ruiz. Marisa, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Marisa fue coach mía, fue cliente mía hace unos cuantos añitos y desde entonces la verdad es que su vida ha pegado un vuelco de muchas maneras de las que nos va a contar ella. Pero me gustaría presentarla. Marisa es coach de madres que están perdiendo la alegría en sus vidas y en sus relaciones. Las obligaciones y las responsabilidades consumen todo su tiempo y energía, generándoles ansiedad, soledad y frustración. Así que con su trabajo les ayuda a recuperar su vida, su alegría y para volver a apreciarse a sí mismas y a sus seres queridos. Y lo hace en base a dos pilares de su trabajo. El primero es la neurociencia, que básicamente es entender, comprender cómo el cerebro funciona y nos ayuda o no a gestionar nuestras emociones y esos momentos de crisis en nuestras vidas. Y el segundo pilar es reconectar con el cuerpo, con la sabiduría del cuerpo, con la intuición como brújula interior en nuestras vidas. Así que, de nuevo, Marisa, bienvenida a este espacio. Estoy encantada de que estés aquí. Gracias. Yo también, muchísimas gracias. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido la maternidad para ti un proceso de redescubrimiento, de reconexión contigo misma? Pues la verdad que creo que no concibo, hoy por hoy no concibo esta transformación que yo he sentido si no hubiera sido madre. Porque realmente la maternidad fue la que me llevó en mi caso, a mi pozo particular, que fue que entré en estrés crónico y ese estrés crónico me llevó a urgencias y yo entré de allí pensando que tenía unos terribles e insoportables dolores de espalda desde hacía meses y cuando salí con un papel que ponía trastorno por ansiedad, estrés y depresión. Y realmente que me llevó a eso fue la maternidad, en el sentido de que yo viví la maternidad pues como había visto que la había vivido mi madre. O sea, repetí muchos patrones. ¿Qué hice? Pues procuré ser una super madre y como si dijéramos, mientras era madre, intentando olvidar que también era una mujer trabajadora y que también llevaba una casa y que también, en teoría, tenía una vida y unos hobbies. Y lo hice lo propio en el trabajo. O sea, en el trabajo lo daba todo comportándome como si no fuera una madre con niños muy pequeños, uno de ellos incluso un bebé prácticamente recién nacido, y el no dormir, lo que ya supone, y el que la maternidad no tiene ni fines de semana ni tiene horario, con lo cual tú realmente estás trabajando. Creo que ya se hizo un estudio que demostró que las mujeres trabajaban como 90 horas por semana, ¿no? cuando éramos madres. Entonces, claro, ese nivel, digamos, de exigencia fue llevable mientras la vida no me exigió mucho. Pero en el momento en el que te conviertes madre, te exige un montón y te exige mucho más. Hay una frase que dice así como que cuando nace un bebé nace una nueva mujer, ¿no? Y yo conecto bastante con eso, porque a mí la maternidad fue lo que, al llevarme a ese pozo, fue también que me dio la fuerza para levantarme de ese pozo, no solo por mí, sino porque me hice la pregunta de si la vida que yo estaba viviendo era el ejemplo que quería que siguieran mis hijos. Y fue también ese claro no, que al principio fue sin modo susurro y después ya pasó a ser mucho más fuerte, fue también de las primeras, digamos, empujones que sentí para decir, vale, esta carretera
ya la he hecho. La carretera, digamos, de darlo todo en todas las áreas de mi vida, ya la he hecho. Y sé dónde me ha llevado y sé que esto no es lo que quiero vivir para mí ni lo quiero para mi familia. Entonces, claro, empieza ese nuevo, digamos, camino de descubrimiento, de desaprender y aprender. Y eso para mí también va mucho con la maternidad, porque la maternidad viene muy cargada de cómo se supone que tienes que hacer las cosas, según tu educación que has recibido, el contexto en el que vives, la sociedad donde estás, etcétera. Viene como muy cargado y aparte en la maternidad todo el mundo se permite opinar sobre la crianza de los hijos, mientras que en otra cosa, en tu trabajo no se mete nadie, pero en la crianza de tus hijos parece que todo el mundo podamos decir algo. Y entonces digamos que tiene también ese componente de que hace falta desaprender mucho primero y para luego realmente descubrir cuál es tu verdad dentro de todas esas verdades, digamos, que hay ahí fuera, ¿no? Claro, es como emprender un camino en el que te das cuenta que llevas una maleta que está cargada de cosas que no te sirven, que no te valen, ¿no? Y yo creo que es muy curioso como muchas veces precisamente el origen de la problemática, entre comillas, de la maternidad, incluso antes de, bueno, pues de darnos cuenta de que a lo mejor nuestro hijo tiene una serie de necesidades específicas o diferentes, ¿no?, de la mayor parte de sus coetáneos, es que nos enfrentamos a la maternidad como si fuese otro proyecto más. Y yo esto es algo que lo comentaba ayer mismo, creo, en un post, ¿no?, en redes sociales, que las personas como que estamos programadas para considerar que la maternidad o la paternidad es como una elección de estilo de vida, ¿no? Es como el que se compra pues, una casa de color verde o de color rojo, ¿no? Es como, ay, yo quiero tener uno, yo quiero tener tres, o yo quiero tener, ¿no? Cuando en el fondo la maternidad desde siempre, pero yo creo que ahora con la cantidad de información que tenemos y con la cantidad de invitaciones que nos llegan de muchísimos lados para que nos conozcamos mejor y nos desarrollemos mejor como personas, la maternidad es una gran avenida de autotransformación. Yo creo que es la mayor avenida de autotransformación, porque te da una gran oportunidad diaria, casi al minuto, de conocerte mejor, de conocer todos tus gatillos, de conocer todas estas creencias que llevas ahí colgando, que no te das cuenta de ellas hasta que no las tienes como que poner en práctica, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tratar a la maternidad, o sea, cuando llegamos a la maternidad, la mayor parte de nosotras lo tratamos como otro proyecto más en nuestra vida, y entonces ahí pasa lo que, bueno, pues lo que te ocurrió a ti, ¿no? Que no puedes con todo porque la maternidad no es un proyecto. O sea, es como que estamos en otro nivel, Entonces, tratarlo solo como proyecto e intentar tal vez compartimentalizarlo, añadiéndolo a todo lo demás que tenemos encima, pues lo desnaturaliza, porque desde mi punto de vista es una gran avenida de transformación y por lo tanto, pues tiene un peso, no te diría ya mayor, sino diferente, ¿no?, en la vida de una mujer o de un hombre, en el caso de la paternidad. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una frase que gasto mucho en mis charlas y es que les pregunto a los asistentes que levanten la mano a aquellos padres o madres que efectivamente se han convertido en los padres y madres que dijeron que iban a ser antes de tener hijos. A día de hoy todavía nadie ha levantado la mano. Sí, es la prueba del algodón. Exacto. Y más bien todo el mundo se ríe como diciendo, ja. Si pudiera volver atrás le diría 4 o 5 cosas a esa versión mía que decía que yo jamás haría esto, yo iba a hacer esto, yo voy a ser así, no, mi hijo no va a ser nunca no sé cuántos. Porque al final te las comes con patatas. Porque resulta que es lo que tú dices, realmente a veces nos hemos alejado mucho, ¿no?, de lo que supone. Pues muchas veces vienen, por ejemplo, mujeres a consulta y me dicen eso, que se sienten perdidas dentro de la maternidad. Me dicen, es que yo ya no sé ni lo que me gusta. Claro. Entonces, se ha, digamos, dado mucho bombo a la parte más romántica de la maternidad, ¿no? Y lamentablemente la publicidad y las películas de Hollywood han ayudado mucho también en eso, de romantizar, ¿no? En plan, ay, pues qué bonito, y lo típico, ¿no?, de que cuando estás embarazada te encuentras y te dicen, ay, es lo más maravilloso que me ha pasado. Eso junto a todas historias horribles de partos horribles, porque también tienes esa mezcla. Y sí que se nos ha olvidado un poco que realmente es algo que te desgarra, es algo que te abre en canal. Aparte, en la mujer es literalmente te abre en canal y digamos, emocionalmente también.
De repente tienes que cuidar a una persona las 24 horas. Da igual si tú estás enfermo o no estás enfermo. Da igual si tú ese día tienes un día bueno o tienes un día malo. Es que de repente es todo, digamos, todo está impregnado por la maternidad. Y es lo que tú muy bien dices, queremos poner compartimentos y diferenciar, y es inviable, ¿no? Realmente es inviable. Y entonces ahí es muchas veces donde empieza el sufrimiento. De yo quisiera ser la misma que antes, simplemente con un hijo. Exacto. Como si me hubiese comprado algo. Es decir, Sí. el no querer que nos transforme, ¿cómo no nos va a transformar esa experiencia? Exacto. No es simplemente que hayas añadido otro elemento más a tu vida, es que ese elemento nuevo, digamos, que ha venido a tu vida, esa relación te va a transformar, lo quieras o no lo quieras, ¿no? Efectivamente. Y pienso muchas veces que cuanto antes naturalicemos digamos, ese me va a coger así, me va a voltear. Y yo muchas veces se dicen las cosas, ¿no? Te cambia la vida. Y realmente no es tanto la vida. O sea, mi vida no cambió en el sentido de que yo tuviera un hijo. Yo seguía teniendo el mismo trabajo, seguía teniendo la misma casa, seguía teniendo la misma pareja, las mismas amistades, la misma ropa dentro del armario. Pero lo que hace es desmontar un montón de cosas y cuestionar y un montón de flujo de información y la gente y quienes opinan, las hormonas que juegan un papel importantísimo. Una cosa que trabajo yo muchas veces con las madres que vienen luego con parejas es que una cosa es tu pareja cuando no eres padre y madre, pero luego te tienes que conocer como padre y madre y eso también es un descubrimiento. Y entonces muchas veces pretende funcionar como antes, eso, lo mismo, con el añadido de que ahora tenemos hijos, ¿no? Pero la relación tiene que quedar intacta. Nada más lejos de la realidad. Y cuanto antes, digamos, pienso yo, que abracemos eso como, venga, va, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de revisar realmente quién eres, qué quieres en tu vida, hacia dónde te quieres dirigir, cómo quieres estar dentro de la pareja, qué vida familiar deseas tener, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que más fácil también se nos haría. Entonces, cuéntanos un poco ese punto de crisis en tu caso, esa ansiedad, ¿no? Tuviste que obviamente tomarte una baja laboral, te empezaste a replantear muchísimas cosas a todos los niveles, ¿no? Incluido el laboral también. Entonces, cuéntanos un poco cómo pasaste esa noche oscura del alma y a dónde saliste después de eso. Pues al principio recuerdo que estaba tan en el modo de hacer, o sea, yo me había llegado a convertir en un robot, que al principio la primera intención que tenía era tengo que volver exactamente a donde estaba y simplemente retomar, ¿no? Esto ha sido un bajón fuerte, pero venga, va. Que me acuerdo que yo pensaba que en 1 o 2 meses iba a poder volver. Ojo, mi baja laboral fue de casi de año y medio, ¿vale? Pero yo en ese momento, en 1 o 2 meses ya me apaño yo para volver. Y a medida que pasaba el tiempo, me daba cuenta de que había llegado muy lejos, ¿no? Porque realmente cuando empezaron a tener que hacerme pruebas y me dijeron que tenía sintomatología que podía indicar un ictus cerebral, yo no tenía ni 40 años por aquel entonces, cuando los médicos me llamaron muy seriamente la atención diciéndome claramente, Marisa, estoy hablando contigo, me acuerdo de un médico que me dijo, estoy hablando aquí contigo, dice, porque eres joven todavía y se nota que te has cuidado la mayor parte de tu vida. Dice, pero a lo mejor esto en 10 años yo ya no estoy ni aquí hablando contigo. Entonces, cuando es algo para mí, digamos, tan brutal, o sea, realmente me dijeron claramente, has estado jugando con tu vida y sabes que tú eres responsable directa, en mi caso en ese momento de 2 personas /3, porque además soy, digamos, madre a medias con un adolescente. Y entonces dije, madre mía, ¿cómo he podido llegar yo tan lejos? Porque ahí sí que, digamos, me fue una cura de humildad a lo bestia también. Porque yo recuerdo decir de mí misma, o sea, que eso que dices, a mí me llegan a decir que esto me pasa a mí y no me lo creo. Es como que escuchas que le pasa a lo mejor a alguien, ¿no? Pero a ti no te va a pasar, tú lo tienes todo bajo control. Entonces también fue una cura de humildad muy brutal. Entonces, claro, cuando empiezas ese momento o me hago la ciega y hago como aquí no ha pasado nada, intento simplemente recuperarme físicamente y volver a donde estaba, o realmente abrazo esto a lo bestia. Y para mí no había en ese momento, digamos que llegué tan lejos que para mí no había otra opción que abrazarlo a lo bestia. Entonces dije, voy a ir aquí a saco.
Entonces, bueno, una de mis medidas fue acudir a ti. Aparte, naturalmente, yo en ese momento, digamos, estaba tan mal que también me hizo falta una terapia. O sea, yo funcioné, digamos, en ese momento en paralelo. Y claro, yo venía de ser profesora de ciencias, donde ya me había ido especializando en la neurociencia porque sentía que el sistema realmente no saca lo mejor de los alumnos y muchas veces es porque está un poco, en cierto modo, obsoleto. Hablo en general, ¿vale? Naturalmente hay muchísimos ejemplos que rompen esa regla, pero digamos, en general todavía se funciona de manera que no se saca lo mejor del alumno porque no se trabaja con el cerebro del alumno de la manera en la que aprende el cerebro de la mejor manera. Entonces ya me había, digamos, yo especializado por ahí. Entonces, digamos que fue como muy fluido, porque yo recuerdo a mí misma decir, ostras, pero una cosa, la neurociencia hacia mí misma no la he aplicado. Claro, es que eso es muy interesante. Exacto, ahí dije yo, mira, a ver cómo saco lo mejor de mis alumnos, cómo consigo que se entiendan, que superen sus problemas emocionales para que puedan estar 100% al trabajo, incluso lo hice también con formaciones de crianza, donde también para entender el cerebro de mis hijos, pero... ¿El tuyo? El mío, que era muy importante porque está en relación continua con esos otros cerebros, no lo había hecho. Entonces ahí fue donde me puse a estudiar el coaching en el que baso mi metodología de trabajo, que es un coaching de Judith E. Glaser, que lamentablemente nos dejó este año. Y es un coaching que trabaja precisamente con todas las bases neurocientíficas. Entonces, claro, a medida que yo iba haciendo el coaching, que además no paraba de hacer formaciones, porque me entró como una sed de aprender, una sed de entender, porque siempre he sido como también muy analítica, necesito como entender intelectualmente las cosas, el cómo es posible que yo, que me consideraba, digamos, alguien centrado, alguien que más que bien, que se conoce incluso, ¿no? Hubiera haber podido llegar tan lejos. Y claro, entonces entré en el fascinante mundo de la neurociencia, de entender cómo funciona el cerebro. Y empecé a poder entender qué es lo que me había pasado, mis patrones. Me volví a mi infancia, vi a mi madre, vi cómo yo había repetido patrones calcaos igual. En la relación con mis hijos también, la relación con mi pareja, en la relación conmigo misma, de esas exigencias, de ese nunca era suficiente, de ese perfeccionismo, ese te subes el listón y cuando has llegado a ese listón, pues nada, me lo subo otra vez porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Exacto. Y luego se ansia también muchas veces del control, ¿no? De querer controlar todo, con lo cual un nivel altísimo de ansiedad. Entonces, digamos, empecé como a atar literalmente hilos, y es un poco como cuando miras al cielo y se empiezan a iluminar las estrellas y llega un punto que se iluminan tantas que ves la constelación y dices, sí. ¡ah! Ves el camino, o sea, ves cómo todo se une, ¿no? Entonces de repente se te ilumina un camino que antes no eras capaz de ver, de percibir. Efectivamente. Entonces, para mí ese camino ha sido precioso, ha sido intenso, ha sido durísimo también, lógicamente. Ha habido muchísimas lágrimas y rabia y de todo por el camino, o sea, toda la paleta de emociones. Pero la cuestión es que eso es lo que nos hace humanos, que tenemos siempre toda la paleta de emociones, y muchas veces el deseo de querer evitar ciertas emociones es precisamente los que nos causan más sufrimiento. Entonces, para mí todo eso se convirtió en un punto en el que me di cuenta que no podía volver atrás. Y ya no me encantaba mi trabajo, porque mi trabajo es vocacional, a mí me encantaba ser profesora y siempre he trabajado con personas y siempre me he dado cuenta que realmente he trabajado siempre con personas intentando que saquen lo mejor de sí mismas. Porque como profesora empecé con 21 años, o sea, llevo más de la mitad de mi vida dedicada, digamos, a ese trabajo directo con el ser humano. Y entonces fue muy orgánico, porque se dio en el que incluso pues personas, amigos de amigos, me contactaban porque les había dicho, habla con Marisa, que te podrá ayudar, o mamás, me había pasado algo parecido. Entonces al final fue, pues bueno, voy a dar una charla, de ahí salió grupos de mujeres, de círculos de mujeres, vi la sed que había, vi cuántas veces la mayoría de los círculos, la primera vez que venía una mujer, acababa prácticamente siempre llorando, y llorando de una mezcla de Dios mío, no puedo más, y al mismo tiempo es por fin un sitio donde siento que puedo ser realmente yo y puedo decir estas cosas que no están socialmente a lo mejor aceptadas, ¿no? Y entonces vamos con muchas máscaras.
Cuéntanos un poquito, Marisa, porque tienes dos hijos, el mayor es diferente, digamos, es Ujú. neurodiverso. A mí me gusta mucho Sí. usar el término neurodiverso. En realidad todos somos neurodiversos, igual que todos tenemos diferentes colores de ojos, de pelos, diferentes aspectos físicos a nivel, pues precisamente de neurociencia. Todos tenemos cableados el cerebro, bueno, pues en un rango, ¿no? En un espectro Mm, a todos los niveles, a nivel de habilidades en la comunicación, en la interacción social, en el uso del lenguaje, también a nivel de cómo integramos todos los insumos sensoriales, ¿no? Todo lo que nos viene a través de nuestros sentidos. Entonces, cuéntanos también cómo ha sido este proceso de darte cuenta de que tu hijo era diferente y cómo ha sido para ti como su madre, ¿no? ¿Cómo lo has vivido mm. tú eso como su madre? Definitivamente, yo siempre digo que para mí mi hijo, bueno, es mayor biológico y es mediano en el constructo, Ujú. digamos, familiar, ha sido mi mejor y es mi mejor maestro. Mm. Porque normalmente los mejores maestros son aquellos que también son los que más te pueden llevar a tus límites totales, ¿no? Y realmente si hay una persona que me puede llevar a mis límites totales, ha sido mi hijo. Entonces ahí se mezcló muchas cosas porque resulta que cuando empezó a llamar la atención de que había algo en él que funcionaba diferente, fue precisamente cuando yo exploté. Mm. Entonces, claro, se juntó, digamos, el hambre con las ganas de comer, ahí se Claro. juntó mucho. Y era que yo no daba más de mí, tampoco. Y entonces recuerdo que en ese momento mi pareja y yo nos sentamos a hablar porque fue, digamos, el colegio que se quiso reunir con nosotros, etcétera, y no le querían poner nombre porque, claro, encima era el colegio donde yo también Mm. era profesora, entonces, bueno, pues esas cosas también son un poquito más delicadas. Y yo recuerdo de hablar y decir, bueno, con todo lo que he pasado yo, sabiendo cuánto, digamos, dependen energéticamente los hijos de los cuidadores principales y muy especialmente de la madre, vamos primero a probar, antes de ya ir a poner, digamos, en ese momento lo veíamos como la etiqueta, ¿no? Entre Sí, el comillas, ir a diagnóstico. poner a la etiqueta, vamos a darle un margen. Entonces lo que hicimos fue, le cambiamos de colegio a un colegio donde con mucha menos carga lectiva a nivel de horario, es jornada intensiva, no se tenía que quedar al comedor porque veíamos que todo lo que eran muchos ruidos a él le estresaba por encima de la media, ahí no se quedaba al comedor, digamos todo un poquito como más relajadito y la verdad que respondió bien. Al mismo tiempo, sí que a pesar de la mejor respuesta, de que mejoró a la hora de la comunicación y que veías mejoras, después de dejarnos como ese margen que te das, que es algo como instintivo, ¿no? Para cuánto te dejas, sí que tuvimos que llegar a un momento de decir, vale, aún así siguen habiendo diferencias notables, ¿no? En su caso, sobre todo a la hora de la comunicación, de la autorregulación emocional, Ujú. del autocontrol y la autogestión. Entonces, pues ahí yo sinceramente, con el corazón de la mano, yo no sé, creo que habré pasado seguramente todas las emociones y todas las fases. Desde el no querer aceptarlo, no querer verlo, el querer contarme la historia de ese, como que se le pasará, Exacto, ¿sabes? él se Esto le pasará. simplemente es una fase Ujú. y viene, exacto, mucho naturalmente mucha culpa, claro, porque yo Ujú. venía de pasar lo mío, entonces yo también me culpabilizaba mucho es debido a lo que me ha pasado a mí, que él entonces entró, porque él llegó a un punto en el que entró en su mutismo y sí que sé que hubo mucho porcentaje que le afectó, lógicamente, del estrés que yo tenía y de cómo vivíamos el estrés en casa. Pero claro, llegó un momento en el que tampoco eso, la culpabilidad tampoco estaba dando solución Mm. realmente, ¿no? Y, y entonces pues llega esa maravillosa isla, que es la isla de la aceptación, ¿no? Y entonces en su caso todavía está en la fase de sospecha de si es un autismo o si es más quizás un Asperger. Ujú. Y, y bueno, en el momento en el que lo aceptas como padre y como madre, es realmente, eso es mi vivencia, es realmente cuanto mejor, más y mejor puedes ayudar.
Porque cuanto más lo aceptamos nosotros, más transmitimos esa aceptación al niño o a la niña, y entonces más fácil le resulta a él o a ella aceptarse. Ujú. Porque la cuestión es que queramos o no, queramos nosotros porque nos cuesta o no aceptarlo, porque queramos o no, o porque queramos pensar que es otra cosa, que es una fase o lo que sea, o no le quiero poner etiquetas, que yo también lo entiendo porque yo también he estado ahí por todo ello. La cuestión es que el resto del mundo sí le va a etiquetar, Ujú. porque a nivel de conciencia todavía no estamos como sociedad en ese nivel de conciencia donde no vaya a ser visto como diferente dentro del colegio por sus propios compañeros, por muchos adultos en la interacción que no entienden por qué él hace ciertas cosas de cierta manera, o le tienes que decir 5 veces que no y que pare algo cuando otro niño con 2 veces ya lo deja, ¿vale? Entonces, siendo que el resto del mundo no va a tener ese, pues lo que sea, ¿no? O le viene evitar, o no poner la etiqueta, o va a ver qué sí pasa. Creo que ayuda, por lo menos en nuestra experiencia, ayuda mucho cuando tú entonces sí que lo aceptas y sí que le comunicas esa diferencia, eso sí, desde un lugar de empoderamiento. O sea, desde un lugar en el que somos todos diferentes. Yo le digo, la frase que le digo a mi hijo muchas veces es, cariño, todos somos diferentes, simplemente que a ti se te nota más. Claro, porque no es una aceptación como resignación, es una aceptación como básicamente amar lo que es. Exacto. Es amar lo que es tu hijo, mi hijo, cualquier hijo que sea diferente, es diferente de una manera única y de una manera que es la que es. Es que es la que es. Entonces, lo curioso yo creo que de la relación padre-hijo cuando el hijo es diferente, ¿no? Cuando tenga o no tenga etiqueta, tenga o no tenga diagnóstico, es que los padres muchas veces estamos ahí haciendo un tango con el querer aceptar, porque obviamente amamos a nuestros hijos, pero por otro lado nos estamos ahí marcando el requiebro, ¿no? De querer también cambiarles. Y muchas Sí. veces nos lo justificamos diciendo, es que quiero que pueda vivir independientemente, quiero que sea capaz de tomar sus propias decisiones, quiero que tenga amigos, quiero que se case o tenga una relación, sea capaz de tener una relación íntima con otra persona cuando sea mayor. Quiero que sea feliz, ¿no? Quiero que sea feliz, por supuesto. Pero en ese tango que nos marcamos, ¿no? Hay que tener mucho, yo creo que hay que pillarlo mucho y estar muy pendiente, muy presente con si ese deseo para nuestro hijo viene desde el miedo o viene desde el amor incondicional. Porque muchas veces se mezclan. Y ahí está la diferencia entre decir, sí, yo le acepto, pero es que tiene que hacer esto. O pero es que, bueno, pues tenemos que combatir, ¿no? Muchas veces utilizamos palabras de guerra, combate, lucha. Sí. Y eso muchas veces lleva implícito esa semilla de, bueno, acepto hasta cierto punto, pero no creo en la capacidad de mi hijo, en el fondo. Hay como implícitamente hay una falta de confianza en la vida, en tus recursos como madre o padre y también en los recursos de tu hijo, sean los que sean, ¿no? Y es difícil, yo no digo que sea fácil, ¿no? Pero la aceptación es no solamente de cara a lo que acabas de comentar tú, ¿no? De cuando nosotros somos capaces de aceptar a nuestro hijo tal y como es, nuestro hijo se siente aceptado y por lo tanto también él o ella es más capaz de aceptarse tal y como es. Sino que yo además pienso que hay otro elemento que es que cuando aceptamos lo que es, aceptamos a nuestro hijo tal y como es, también estamos diciendo de alguna manera que confiamos claro. En que siendo como él es o ella es, van a ser capaces de ser felices, van a ser capaces de vivir su vida y que esa vida no sea tal vez la que nosotros nos imaginábamos, no tiene nada que ver con su felicidad. O sea, es su propio camino, ¿no? Es su propia trayectoria y nosotros estamos aquí como padres o como educadores o como cuidadores para ayudarles a maximizar al máximo, o sea, a estrujar al máximo su potencial. Pero el potencial es suyo, no es nuestro de establecer.
Y entonces esa aceptación no implica ni pasotismo, ni implica resignación, ni implica cruzarse con ¿no? los brazos y decir, bueno, como mi hijo tiene esto, pues ya me han dicho, ¿no? Ya me han dicho los médicos, los especialistas que no va a poder hacer esto o que tal, y entonces yo acepto eso tal cual y entonces no hago nada. No, eso es resignación, eso no es aceptación. Aceptación es estar presente con lo que surge día tras día y potenciar eso que va surgiendo día tras día, ¿no? Es ese acompañamiento, yo creo, incondicional, ¿no? De tú eres Exacto. así y no sé cómo vas a cambiar, no sé cómo te vas a desarrollar porque yo no puedo ver el futuro ni lo puede ver nadie, pero aquí estoy y estoy contigo a cada pasito. Y cuando necesites ayuda, te la doy o busco la manera de que te la den, ¿no? Pero estoy contigo, pasito a pasito. Una de las cosas que hablamos muchas veces con mi pareja es que la aceptación es un músculo que se entrena a diario, porque realmente te vuelves siempre una y otra vez a tener esas situaciones donde cuesta aceptar, cuando por ejemplo el colegio viene con alguna, o algún profesor viene con alguna queja o lo que sea, dices, claro, pues claro, tienes momentos que dices, ostras, pues sí que me gustaría que fuera todo a veces un poquito más sencillo, ¿no? Al mismo tiempo es precisamente de las cosas que más te pueden hacer crecer como persona, ¿no? Que es cuando estás continuamente en una situación en la que tienes que entrenarte para que estar tú bien, en el constructo bien y que él también estén bien. Y ahí juega también muchísimo papel en la observación. La observación y lo que hablamos muchas veces con mi pareja, que es, la frase que decimos es, no podemos cambiar el mundo. O sea, no voy a poder cambiar cómo interactúan los demás con él o qué feedback le dan. Lo que sí que podemos hacer es nosotros dar las herramientas para ello. Entonces, trabajar desde ahí, ¿no? Desde ese concepto de construcción como equipo, realmente. Y yo muchas veces a mi hijo le hablo de que somos un equipo y que una de las personas más importantes en ese equipo que necesita también participar es él. Exacto. Y ahí me escucha realmente, ves que se le abren los ojos y mira, porque conecta con ese concepto de somos un equipo. Es fundamental. Yo creo que eso también es muy, muy importante de cara a valorizar a ese hijo diferente, ¿no? Lo que has comentado tú antes de aceptar es ayudarle a que él se acepte, pero yo creo que amar con esa aceptación y estar presente con esa aceptación y con ese amor incondicional también le da las herramientas para que se sienta valorado tal y como es, ¿no? Y muchas de nuestras heridas de la infancia y muchos de los patrones que acabamos repitiendo con nuestros propios hijos, ¿no? Sean diferentes o no, precisamente vienen de esa herida primordial que todos tenemos en algún grado y que se manifiesta de muchísimas diferentes maneras, que es la herida primordial de no ser visto, no ser tenido en cuenta, no ser valorado, no sentirnos escuchados, que es un tema muy interesante que cualquier niño, o sea, cualquier adulto hoy en día que, por supuesto, ha sido niño, realmente carga desde esa época, ¿no? Porque en muchos momentos, como niños, no nos hemos visto, no nos hemos sentido vistos, ni escuchados, ni acompañados. Entonces, yo creo que en el caso de los hijos diferentes es aún más importante, porque en muchos casos el mensaje que se nos llega, que nos viene por parte de los profesionales, sobre todo del digamos, entorno médico convencional, es tu hijo tiene límites, tu hijo no puede hacer esto, o tu hijo no va a poder hacer esto, o a tu hijo le cuesta más esto, o tu hijo tiene una serie de dificultades, trastornos, etcétera, ¿no? Toda una serie de palabras, de lenguaje que es limitante. Y que también puede ser, puede verse o puede sentirse más bien como desvalorizante. Entonces, por supuesto que el lenguaje médico, bueno, pues a veces peca de eso, de sentirse como desvalorizante cuando lo que quiere en realidad es ser realista, ¿no? En cuanto a, bueno, estas son dificultades, estos son
estos son habilidades que, bueno, pues que tu hijo, por ejemplo, no tiene a una edad en la que la mayor parte de sus coetáneos sí lo tienen. Entonces, no se trata tampoco de, bueno, pues de creer que nuestros hijos no tienen dificultades, por supuesto que las tienen, ¿no? Pero yo creo que muchas veces como padres tenemos que compensar lo que puede ser percibido como un déficit a muchísimos niveles por parte de las personas que están diagnosticando o incluso tratando a nuestros hijos. Y como padres, darles la vuelta un poco, sobre todo en el hogar, en el ambiente familiar, y invitar a que el niño entienda que hay diferencias, entienda que hay cosas que le pueden causar un poquito más de enfado o que le pueden costar más o que simplemente hace de una manera diferente, pero que no por eso es menos o no por eso no se tiene que tomar en cuenta su punto de vista o sus preferencias o sus gustos o sí, básicamente su punto de vista, ¿no? Ahí has dicho algo que me gustaría también recoger porque realmente es muy interesante, que es el tema de las creencias limitantes. Y efectivamente, todos tenemos creencias limitantes y digamos que lo puñetero de la historia es que en su gran mayoría no lo son conscientes. Exacto. Y esto es algo que explico en una charla que tengo, que es, digamos, como una charla estrella, que es el Entiende el cerebro de tus hijos de los 0 a los 7 años y de cómo comunicar en esa edad. Y resulta que, para hacerlo en modo resumen, realmente de los 0 a los 7 años, los niños somos como videocámaras. En ese momento, las ondas cerebrales no son, la actividad, digamos, cerebral, que se mide por las ondas cerebrales, no son las mismas que tenemos de adultos. Y entonces una onda que es mucho más lenta y, digamos, es la onda donde rige el subconsciente. Es la onda a la que te llevas, por ejemplo, cuando entras en un estado de hipnosis, de profunda relajación, ¿no? Entonces ellos viven ahí. Con lo cual, todo, digamos, que va directamente a lo que sería como montarte tu biblioteca, ¿no? Porque para tú tener una conciencia, primero tienes que tener una información base sobre cómo es el mundo. Entonces entra como la información base. Entonces ahí son videocámaras y grabamos todo. Lo grabamos y no filtramos. ¿Por qué? Porque no sabemos filtrar. Yo no sé si mamá y papá se están comportando de manera buena o menos buena, claro, el uno con el otro. O cómo me están tratando a mí y me están hablando a mí. No lo sé, digamos, de manera lógica. Pero ¿qué ocurre? Entonces ahí, digamos que se están grabando todo, ¿no? Está grabando cómo se supone que se interactúa dentro de la pareja, cómo se supone que se interactúa cuando estamos en papá, mamá o mamá, mamá, papá, papá, lo que sea, ¿sabes? Pero cuando estamos digamos, en esa idiosincrasia, cómo se interactúa con el mundo, si tengo paciencia o si me enfado enseguida cuando las cosas no salen como yo quiero. Digamos que literalmente chupamos, sobre todo nuestros cuidadores principales, en esos primeros 7 años de vida. Entonces, ahí es donde también se graban la mayoría de creencias limitantes. Yo siempre hay un dibujito que hago una semilla, un tronco y luego la copa del árbol para explicarlo. Y es que, digamos, la semilla, las raíces, eso es lo que no vemos, ¿verdad?, de un árbol. Pues eso serían como, digamos, las creencias limitantes, y también tenemos creencias buenas, lógicamente, pero aquí hablamos de las limitantes para cerrar. De las creencias limitantes, digamos que eso está en el subconsciente, en lo que no vemos. Claro, la mayoría son desde la infancia, con lo cual las raíces son súper potentes y están súper arraigadas. ¿Y qué hace la creencia? De la creencia derivan mis pensamientos. Por ejemplo, si yo tengo una creencia, pongamos un ejemplo, de que yo no soy suficiente, porque esta es una creencia, por ejemplo, que tiene la gran mayoría de personas, ¿vale? Que es la de yo no soy suficiente. O sea, ya sea de porque necesito ser más guapa, más lista, saber más cosas o menos cosas, ¿vale? Digamos que entramos en ese juego, ya que cada uno le puede añadir su objetivo, pero no soy lo suficientemente, pues pongamos en este caso, por ejemplo, atractiva, ¿vale? Yo tengo la creencia limitante de que no soy lo suficientemente atractiva. Mis pensamientos van a ir
en línea a eso. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Tus pensamientos, por ejemplo, van a ir que si tú ves a un chico que te gusta y que te parece atractivo, ¿qué crees que van a ser los pensamientos? ¿Van a ser los pensamientos unos que te dicen, mírate al espejo, mira qué guapa estás, No, mírate al contrario. Exacto. te va, bum, bum, bum. Entonces, ¿cuáles son luego las probabilidades de que tu actuación, digamos, vaya en consecuencia, con lo cual acabe incluso hasta saboteando cualquier posibilidad que tuvieras con ese chico? Con lo cual estás básicamente entrando en una especie como de, ¿cómo se dice esto? Profecía autocumplida. Exacto, porque básicamente estás creando la realidad que te va a retroalimentar que esa creencia es cierta. Es decir, que es Efectivamente. muy fea y no vas a poder atraer a nadie, ¿no? O sea, efectivamente. Y la mayoría es que no somos conscientes, sino que nos decimos, es que yo soy así. claro. No, yo es que soy vago, o es que soy vaga, o es que yo no soy constante. Ay, es que yo no soy capaz. No, y además todo eso son claro, creencias limitantes. Y además es que ese sesgo que tenemos, que también es inconsciente, de darle importancia a aquello que nos reafirma en estas creencias inconscientes. Entonces, de toda, o sea, por ejemplo, una persona que considere que es muy desorganizada o que es un desastre, ¿no? O la típica, es que yo soy un desastre, a mí las cosas siempre me salen mal. No, seguramente que hay cosas que muchas cosas que te han salido bien, pero tu cerebro tiene ese sesgo y básicamente tú lo que haces es filtrar y de todo aquello que te pasa, lo que te sale mal, eso es con lo que tú te quedas. Ese es el famoso... perdona, es que te quería dar un apunte con eso porque ese es el famoso, dentro de mis clientas ya es famoso, el famoso filtro SAR, que es algo que cuento muy al principio también de cuando se trabaja conmigo porque realmente muchos se quedan como guau. De hecho, tengo parejas que me dicen, estamos cada 2 por 3 diciendo, ese tiene que ser tu filtro SAR. Entonces, bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata el filtro SAR, pero básicamente ya lo has descrito. Y es efectivamente, todos tenemos un filtro SAR, que es un tronco de nervios que está más o menos situado por aquí atrás. Y ese tronco de nervios, como su mismo nombre indica, lo que hace es filtrar la información que tú recibes del exterior. Por ejemplo, tú ahora mismo, de manera consciente, estás percibiendo seguramente mi imagen, mi tono de voz, quizás algo de la luz, etcétera, ¿vale? Pero realmente a nivel inconsciente, o sea, subconsciente, te está llegando muchísima más información. Tu cuerpo se está quedando con la calidad de la luz, la humedad, la temperatura del ambiente, otros objetos, ruidos que están en el exterior, pero tú no estás siendo consciente. De hecho, se sabe que filtramos hasta un 95% de la información que estamos recibiendo. Claro, entonces realmente si nos damos cuenta, solo estamos filtrando a nivel consciente el 5%, que prácticamente es nada. Y entonces yo siempre le hago la siguiente pregunta a mis clientes. Ahora, te digo yo, si todos tenemos un filtro SAR, somos no sé cuántos mil billones de personas en este planeta, ¿pensáis que todos tenemos el filtro SAR programado exactamente igual y todos filtramos exactamente el mismo 95%? No. Efectivamente, no, para nada, al revés. Y esto además se ve precisamente, para volver un poco a llevar a la temática de este podcast, esto se ve precisamente mucho en nuestros hijos, cuando tienen diferentes maneras de filtrar lo que les llega. Y que explica en muchos casos muchos de sus comportamientos, muchas de sus elecciones, muchas de sus interpretaciones que pueden parecer raras, frikis a otras personas, ¿no? Tiene que ver con cómo están cableados y obviamente cómo también está programado el filtro SAR, ¿no? Efectivamente. Una, por ejemplo, de los ejemplos típicos que vemos sobre todo en la parte, digamos, del autismo, que se ve que, sobre todo, porque esto sí que se ha sacado en las películas, es el tema de cuando hay mucho ruido o es muy estridente o muchas luces, digamos, estas de neón estridentes. Como, digamos, se les satura el cerebro. Y es que realmente les duele físicamente. Exacto. Porque no está en ese momento filtrando. A ti también te dolería si tu cerebro no filtra. Entonces, demos gracias a que nuestro filtra y no tenemos eso, y tengamos más compasión por aquellos que no lo tienen porque ya están sufriendo. No hace falta hacérselo más, encima hacérselo el doble, ¿no? Como si estuviera algo mal en ellos
por eso, simplemente es el cableado. Entonces sí, cada uno tenemos el filtro totalmente diferente y con lo cual se puede realmente decir que co-creamos nuestra realidad a través de cómo yo percibo, o sea, qué creencias tengo yo, entonces voy a ir a pensar en consonancia a esas creencias, y entonces voy a actuar en consecuencia a esas creencias y si no tengo mucho cuidado, voy a estar repitiendo creencias limitantes y le voy a llamar destino. Claro, es un bucle, ¿no? Es básicamente un bucle neuropsicológico. Y aquí ya hemos entrado un poco en la parte más de contenido, ¿no? De esta charla, que es todo el trabajo que tú haces de coaching está basado en la neurociencia, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, por un lado, cómo te ha ayudado a ti al ser mamá de un hijo diferente, entender tus propios procesos, ¿no? De reacción ante lo que hace tu hijo, que te causa incómodo, vergüenza, incluso rechazo, ¿no? O sea, Rechazo, hay que ser honestos y nuestros hijos nos causan rechazo en ciertos momentos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver precisamente con este no cumplir las expectativas sociales que en el fondo son parte de esa programación que tenemos, ¿no? Y que nos llevan a esa reacción instintiva o, bueno, automática más bien de lucha o huye o quédate congelado, ¿no? Son situaciones en las que estamos reaccionando como si fuese una situación de supervivencia cuando no lo es, ¿no? Porque obviamente vemos que, o sea, vemos cuando somos capaces de entender que estamos reaccionando así porque estamos percibiendo un agravio, o sea, algo que está haciendo nuestro hijo, que es casi como si fuese un riesgo para nuestra integridad, cuando no lo es, ¿no? Y tiene que ver con estas normas de socialización. Entonces, ¿cómo te ha servido a ti la neurociencia para tener más compasión, para entenderte mejor, para aceptar y desde ahí poder cambiar tus reacciones ante la diferencia de tu hijo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo lo ves tú de cara a apoyar a otros papás y mamás en esta situación? Pues mira, para mí ha sido mi tabla de salvación, casi que diría, porque tú imagínate, yo vengo de ser la niña buena. Yo vengo de ser quien buscaba agradar a los demás, el reconocimiento exterior, la aceptación. Entonces yo iba a un sitio y observaba cómo se movía la gente y, digamos, me adaptaba en consecuencia para obtener. Entonces, claro, de repente tengo un hijo que es todo lo contrario en ese aspecto, porque no puede, ¿no? Él quiere, a veces quisiera el pobre también poder, digamos, adaptarse de esa manera, pero no puede. Entonces, claro, de repente yo que no quería nunca ni que nadie me pudiera llamar la atención y que fueran mis hijos, digamos, también una maravillosa tarjeta de presentación, ¿no? Exacto, una extensión de tu propia perfección, que es lo que nos suele también pasar, que los hijos son extensiones y por eso reaccionamos de esa manera tan primitiva, llamémosle, exacto, porque estamos reaccionando desde el cerebro primitivo. Exacto. Sí. Entonces ahí, claro, a mí me pasé de que me pasara una detrás de otra y yo decir, vamos a ver, yo sé qué madre quiero ser. Yo quiero ser una madre compasiva, una madre calmada, una madre tranquila, una madre que se sienta a explicar, que le mira, pues todo lo que me sabía aparte de ser profe, ¿no? La importancia de bajarme su nivel, de mirarle a los ojos, de escucharle, de que se sienta observado, de que se sienta aceptado, querido, bla, bla, ¿no? Todo eso. Entonces, claro, de repente yo tenía un hijo que hacía cosas donde yo veía que literalmente me encendía por dentro. Claro, exacto. ¿Sabes? Me encendía por dentro, ya fuera o bien a veces por vergüenza, otras veces por rabia, otras veces por frustración. Y entonces, claro, ya tenía el conocimiento suficiente como para no creerme la milonga que a veces nos creemos los padres de que realmente el problema es el niño o la niña. Yo, de hecho, a veces realmente mi cliente ideal es la mujer, pero claro, la mujer es madre, con lo cual trabajamos muchas veces muy holísticamente, o sea, a nivel tanto de pareja, de mejorar la comunicación en pareja, como a nivel familiar, que entiendan a sus hijos. Porque a veces, muchísimas veces, no a veces, sino muchísimas, me vienen diciendo, es que mi hija
hace esto, no hace lo otro, no sé qué, yo quiero que consiga esto, tal, tal, tal. Y realmente yo con quien tengo que trabajar es con los padres. Claro. Entonces, Porque, claro, la familia es un ecosistema y precisamente muchas de las cosas con las que nos obsesionamos de cara a nuestros hijos son cosas que en el fondo son proyecciones nuestras, son cosas que nosotros exacto, no hemos sanado en nosotros mismos. Y efectivamente. yo muchas veces digo, ¿no? Que es como, es un proceso totalmente inconsciente que no tiene ninguna maldad, pero que muchos padres hacemos en algún momento o en muchos momentos de nuestra maternidad, paternidad, que es pensar, no me puedo cambiar a mí, te voy a cambiar a ti. Exacto. Estamos echando balones para afuera, repito, de una manera inconsciente Inconsciente, sí. y queriendo cambiar al otro, que es nuestro hijo, para sanar algo que está en nosotros. En Exacto. nosotros. Igual los padres al principio, bueno, cuando me vienen, o sea, no en la primera, porque en la primera sería así como mucho de Sería un golpe, poco shock. pero sería un poco shock, pero ya cuando llevamos un poquito, les explico que cada vez que algo les haga ponerse en el cerebro primitivo, pero las cosas que les enseñé al principio es que según cómo comunicamos y se comunican, se activan diferentes zonas del cerebro y que dentro de cada uno de nosotros, de todos y de todas, todos tenemos dentro nuestra parte Dr. Jekyll y nuestra parte Mr. Hyde y entre medio todo. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante saberlo. Entonces, yo les explico que cuando algo les salta tanto, digo, fíjate que estás apuntando con un dedo, es que tú tendrías que... Fíjate que hay 3 apuntándote a ti. Uh-huh. Porque realmente cuando algo, y esto vale tanto para los hijos como para incluso cuando no tengamos hijos, vale para todo el mundo. En el momento en el que algo te pone tan contra las cuerdas, que te hace saltar tanto, que te hace lo que tú decías antes, ese gatillo, ese detonante, y que haces que salga esa parte, pues según, ¿no? Hay algunos que les sale la parte pues, de lucha, ira, ¿no? Se me de baja el ira, tono y te sí. contesto. Uh-huh. Luego está quien simplemente se queda como bloqueado y no dice nada, que es el que me quedo Congelado, exacto. congelado y otro, pues el que Se va, sale por piernas, ¿no? exacto. Entonces, cuando eso te pasa, siempre, 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 la respuesta real está en ti. Hay algo en ti, hay alguna herida no sanada que necesitamos ir a por ella y limpiar, porque digamos que es el patrón original, Exacto. donde se origina ese patrón que te lleva una y otra vez. Por ejemplo, tengo padres que me dicen, es que mi hijo cada vez que hace esto, yo me pongo, claro, estás volviendo una y otra vez al patrón. Y la mayor parte de veces, cuando empezamos a hablar y empezamos a rascar, muchas veces ellos han sido los niños y el padre o la madre ha actuado de la misma manera en la que ellos estaban actuando con Claro. los hijos. Se repiten los patrones, que yo por eso Sí. digo que, o sea, volvemos un poco como al comienzo de la entrevista, que es la maternidad, la paternidad, es la mayor avenida de transformación personal. Sí. Porque cuando no nos transformamos, lo que hacemos es dejar en herencia todas esas cosas, todos esos patrones, todas esas maneras de relacionarnos con los seres queridos que no hemos sanado, se las echamos a nuestros hijos. Exacto. Y nuestros hijos a sus hijos, y así siguen, o sea, así se establecen cadenas, ¿no?, de patrones inconscientes, sobre todo en torno a la gestión de las emociones, ¿no?, de las emociones Exacto. más primarias, las más socialmente difíciles, como el enfado, como la rabia, la frustración, la irritabilidad, o sea, todo eso que tiene que ver con cómo reaccionamos cuando no estamos, cuando hay algo que no nos gusta, ¿no? Y entonces yo por eso pienso que cuando nuestros hijos son diferentes, la oportunidad es mayor aún, porque por la naturaleza intrínseca del hecho de que nuestros hijos socializan y se comunican de manera diferente, vamos a tener muchísimas más oportunidades de que se nos salte el gatillo y por lo tanto también de sanar ese patrón de ese gatillazo en concreto y otros muchos que tengamos, ¿no? Exacto. Yo recuerdo, de hecho, me acuerdo cuando después de nacer mi segunda hija y de vivir, digamos, la crianza desde esa perspectiva, o sea, no desde de alguien, digamos, que tiene... Volvemos a lo mismo, realmente todos somos diferentes, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no?
yo recuerdo decirle a mi pareja, ¿y esto puede ser así de fácil? Porque claro, comparativamente, pero es eso, al mismo tiempo es, la cuestión está, y esto es muy de la neurociencia te habla mucho de cómo el poder lo tenemos nosotros, y el poder más potente que tenemos es de elegir la historia que nos estamos contando. Porque la cuestión es que en la vida van a haber dificultades, en la vida te van a romper el corazón, vas a perder algún tipo de trabajo en algún momento, vas a pasar algo de miedo, vas a tener algún tipo de inseguridad. Digamos que alguna persona va a ser antipática contigo, digamos que la vida va a pasar, y en la vida es toda la paleta. No solo lo bonito, es todo, ¿vale? Entonces la cuestión es que depende el kit de si cuánto sufrimos o no sufrimos, realmente viene en la historia que nos contamos sobre lo que está pasando. Y yo siempre cojo un ejemplo para explicarlo, porque normalmente aquí se entiende muy bien. Tú imagínate que es un viernes por la tarde y estás súper feliz, estás contentísima, se ha acabado la semana, vas hacia el relax y estás en el metro, estás en las escaleras mecánicas y estás en tu ladito a la derecha, dejando pasar por la izquierda y soñando despierta. Y de repente sientes un empujonazo que casi te tira escaleras abajo. Normalmente, cuando yo pregunto a la audiencia ¿qué emoción sientes?, ¿qué crees que me suelen decir? Pues seguramente enfado, ¿no? Enfado. Exacto. Y mala, o sea, como mala hostia, ¿no? Efectivamente. ¿Quién te ha empujado? O sea... La reacción que todo el mundo te dice es rabia, enfado, pues yo también a lo mejor le quiero pegar, ¿sabes? Según, ¿no? Pues, pero realmente esa es normalmente la respuesta que recibo. Y entonces le digo, vale, ahora date la vuelta y te das cuenta que la persona es ciega. ¿Qué emoción sientes ahora? Pues después de la primera, seguramente culpabilidad. Un sentimiento de culpa. Si quitamos la culpa, normalmente, ¿qué es lo que sentiríamos en esa situación? Pues muchas veces pena, ¿no? Un poco de pena. O sea, que básicamente es compasión, ¿no? Es compasión. El decir, esa persona no puede ver, tiene unas dificultades y por lo tanto esto ha sido un accidente, no ha sido intencionado, y fíjate tú qué difícil ser ciego y yo sí veo. Exacto. ¿No? Entonces, fíjate, el hecho es exactamente el mismo, el golpe es igual, el dolor físico es exactamente igual, pero con uno tienes una emoción de rabia, enfado, y en otro tienes compasión. Exacto. Y pena y comprensión. Estás en los espectros totalmente opuestos a nivel emocional. Entonces no es el hecho, no es el golpe, no es la situación, es lo que tú de manera inconsciente, porque fijaos, el patrón neuronal va tan rápido que no somos conscientes, de manera inconsciente nos lleva se activa mi cerebro primitivo y mi cerebro primitivo automáticamente activa hay una amenaza. Exacto. Y si yo no soy capaz de tener un poquito de gestión de esto, pues a veces llegamos a un punto en el que te encuentras con personas que parece que estén permanentemente enfadadas con el mundo. Claro, y de muchas hay, de hecho. Sí. Y cada vez más, porque esta también es una de las razones que explica que estemos todos viviendo con niveles tan altísimos de estrés. Estamos poniéndonos continuamente en situaciones que parece que son de supervivencia cuando no lo son. Exacto. Entonces, la elasticidad, digamos, de ese proceso neurobiológico muy importante, un poco de supervivencia, ¿no? Y esa respuesta primordial, o sea, ha perdido la elasticidad porque estamos continuamente utilizándola, y entonces ahora ya salta en absolutamente cualquiera y todas las circunstancias que no tienen realmente que ver con la utilidad original de esta respuesta, que era de mantenernos vivos. Bueno, Marisa, este tema, la verdad, de cómo funciona nuestro cerebro me parece tan primordial, tan básico. De manera muy breve, cualquier persona que quiera saber algo más de esto, algo más también de tu trabajo, pero cualquier persona que diga, esto me resuena, ¿qué dirías tú que son primeros pasos prácticos
qué herramientas hay para ayudarnos a entender mejor nuestro cerebro. Y por supuesto también cómo ayudas tú en tu trabajo como coach de padres. Pues lo primero siempre que digo y lo básico que diría para empezar es cuestiona tus pensamientos. Uh-huh. El pensamiento es un resultado de patrones, muchos de ellos adquiridos, y la gran mayoría de ellos adquiridos en la infancia, con lo cual digamos que hay una programación, esto es visualizarlo como un ordenador que ha sido programado por muchas otras personas que no eres tú. De hecho, se sabe científicamente que solo los padres programan una media de 25.000 horas de programación, digamos, imagínate, del feedback que te están diciendo de cómo se supone que eres tú y de lo que eres capaz o no eres capaz. Entonces, lo primero siempre que yo aconsejaría sería cuestiona tus pensamientos y cuestiona la historia que te estás contando a ti mismo, y siempre pasar el filtro, ¿es una historia que me limita o es una historia que me da aliento, poder y fuerza? Uh-huh. Y como contaba en el ejemplo anterior del metro, al final es una decisión, cuando la mayor parte de veces la hacemos inconsciente, pues trabaja en hacerla consciente, porque eso te puede realmente cambiar la vida. Uh-huh. Y yo en ese punto, desde aquí hacer una invitación a todas las personas a que investiguen mucho el hábito del mindfulness, que básicamente es el hábito de estar presente con absolutamente todo, incluidos nuestros pensamientos. Porque esto no quiere decir que no vayas en la próxima vez a que te empujen a tener esa respuesta totalmente instintiva, la vas a tener, pero vas a ser capaz de recuperarte de eso con mucha más rapidez, porque te vas a dar cuenta de que has malinterpretado o de que has tenido un pensamiento que no se, digamos, adecua con la realidad o que no te sirve necesariamente y no tienes por qué creértelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que estás diciendo tú aquí también es una invitación a practicar la presencia, ¿no? En nuestras vidas, con todo. Sí, de hecho, el segundo punto siempre que en el que trabajo, y es un punto principal, es el autocuidado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú misma lo has nombrado antes, cuando somos una sociedad que hemos naturalizado el estrés, como que estar bajo estrés es un estado natural, nada más lejos de la realidad. Y el estrés crea una respuesta física y una respuesta muy limitada. Entonces, realmente, bajo el estrés estamos, digamos, dándole cancha ancha a nuestra peor versión de nosotros mismos. Entonces, ni queremos ser nuestra peor versión de padres ni de madres, ni realmente de personas. Entonces, eso sería el siguiente punto que diría. En el hilo con eso, para mamás y papás, está más especializado para mamás, pero realmente es muy universal. En mi página web se puede encontrar una guía gratuita con 15 estrategias rápidas para recuperar tu calma. También todas ellas basadas en conocimientos neurocientíficos. Mi página web es www.marisaruizcoaching.com. Dejaré toda la información de todo lo que hemos comentado y tu página web y cualquier otro recurso que hayamos comentado, lo dejaré en las notas de este episodio para que las personas que tengan interés puedan encontrarte y puedan seguir explorando este tema fascinante de la neurociencia en la crianza de hijos diferentes. Marisa, muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista, en esta primera entrevista para el programa. De verdad, muchas gracias por todo el valor que has aportado y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Linda. Ha sido un placer. Y bueno, animo a cuestionarnos. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado y esperamos que esta entrevista os haya aportado valor. Si lo ha hecho, por favor, recomendarla, dejarnos un review o un comentario para aumentar la visibilidad del programa y que podamos llegar a más gente. Desde aquí os mando un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.